Hola a todos, espero que estén bien. Hoy será un video diferente y seguramente lo notaron en el título, obviamente. Hoy no hablaré como tal de ciencias, sino que hablaré de la historia de algunos de mis libros. O sea, prácticamente todos porque el resto están ahí dos. No hablaré de esos dos porque no tienen ninguna clase de cosa interesante detrás. No tienen ninguna historia, no tienen nada que haga interesante la historia de esos libros. Solo están ahí. Bueno, ¿qué tal? Empecemos por Física Fundamental. Es un pequeño libro bastante antiguo que habla sobre algunas cosas de física. Este libro lo heredé y es un libro bastante bueno en general. No tiene ninguna interesante historia por detrás ni nada. De hecho, no lo reviso tanto como otros, ni lo llego a utilizar tanto como otros, pues tengo otros con mejor información y con mejores también datos e ilustraciones. Por en general puede tener otra información bastante interesante y relevante. Por eso creo que es muy importante guardar libros aunque sean viejos para poderlos consultar en cualquier momento porque pueden contener información que otros no. De hecho, no logré rescatar algunos libros. Aquí no están todos los que podría tener porque recuerdo que en un libro de química, que también es bastante viejo, viene mucha información sobre física de partículas, pero ya no tengo ese libro. Luego tenemos La materia oscura. Es un libro bastante muy interesante, muy bonito, bien hecho sobre la materia oscura. Y tampoco tiene una interesante historia por detrás, pues simplemente está el libro. Álgebra elemental. Otro libro que tampoco tiene mucha historia por detrás. También lo obtuve de libros viejos. Tiene bastante buena información adentro. De hecho, viene un poco sobre números complejos, pero tampoco mucho. Aquí fue de los primeros libros con los cuales pude estudiar un poco de cálculo complejo. Y a partir de eso fue que me empecé a interesar un poco por los números complejos. Este libro es muy antiguo. Un libro de biología de bachillerato. Bueno, no puedo decir que este libro sea la gran cosa. He visto mejores libros de biología, especialmente algunos libros viejos de biología, que aunque algunos datos ya no están tan al tiempo, tienen más contenido y mejor. Pero en general el libro no está nada mal. De este sí tengo algunas anécdotas interesantes. El profesor de biología era bastante bueno en su campo. Y bueno, llegó al hartazgo con el asqueroso grupo con el que me tocó. En serio, eran una bola de mequetrefes. Y el profesor simplemente se hartó de esa bola de pseudoalumnos y dijo, hasta aquí. Y bueno, se puso bastante muy estricto. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué no hizo esto desde un inicio? Pero las cosas no siempre son como uno quiere que sean. Bueno, este no cuenta como un libro, es algo que yo escribí. Es un pequeño texto en el que se habla sobre los factores que influyen en las relaciones interpersonales. Este fue un pequeño proyecto para ganar puntos, pero no lo hice como la mayoría lo harían, que dirían, ah, hay que ser bueno y que la comunicación. No, sino que como a mí me gusta bastante un poco irme por las pendientes peligrosas, esto habla de algunos temas, como serían la ética, la libertad y otras cosas, pero desde el punto más polémico posible. Por suerte no me tocó con alguien que tenga un pensamiento ideologizado, así que por suerte esto pudo pasar y sí me dieron calificación y no pasó algo malo. Ciencias 3 química. Sí, este libro sí me trae
Unos buenos recuerdos, unos. No tanto por el libro en sí, sino con la profesora de química. Era simplemente excelente. Sabía química, física, matemáticas, biología y un largo etcétera de cosas. Pero muchísimo más incluso. Parecía que no había tema que no dominara. Fue una agradable experiencia. Lástima que las cosas terminan tarde o temprano. De hecho, para esas épocas, yo no era para nada muy bueno. Sí, podía manejar química, matemáticas y física, pero no era tampoco excelente. Pero tampoco era muy malo. Todo el tiempo decía, ¿para qué los procedimientos? Eso no importa. Si puedo escribir directamente la respuesta sin escribir procedimientos, ¿para qué quiero escribir el maldito procedimiento? Ahora sé que la profesora tenía razón completamente. Escribir los procedimientos, los datos y todo de cómo se llegó a una respuesta es más importante de lo que parece. No es tan simplemente para quitarnos el tiempo. Tenerlo es más importante, no solo para que se pueda corroborar de dónde sacaste lo que hiciste, sino para que tú mismo vayas adquiriendo más habilidad. Aunque no lo parezca, hacer los procedimientos sí puede ayudarnos bastante a adquirir más habilidad en lo que hacemos. No tanto en el sentido de que escribir 100 integrales te van a hacer increíblemente bueno. También hay que aprender un poco más y aprender también a hacer las cosas aquí. Pero sí, ayuda bastante porque si tuviste un error no puedes consultar fácilmente lo que hiciste aquí, pero si tuviste un error puedes consultar lo que has escrito. ¿De dónde salió? Química, ciencias. Este libro no es mío. También lo obtuve de unos libros que se querían tirar. Este libro es bastante, entre comillas, viejo. De hecho, ni me lo querían dar. Pero aquí está. No recuerdo mucho. De hecho, creo que no hay gran cosa al respecto de este libro. La magia de la física. Sí, este lo recuerdo. Este libro es bastante, bastante viejo. Pueden verlo aquí. Este lo recuerdo bastante. Este libro lo recuerdo en parte porque lo empecé a leer antes de que yo viera física por primera vez. Fue un buen libro que me motivó a entrar a estas cosas de estudiar física, química y todo eso. Este libro también lo obtuve de libros viejitos. Me lo dieron. No tiene una gran historia tampoco por detrás, pero es como uno de los primeros libros que tuve sobre esto. El cuerpo humano. Este no es un libro de medicina en forma, solo es un libro. Ahí que dice guías visuales. ¿Qué tiene de especial este libro de anatomía en el que no se habla como tal mucho de medicina? Pues en realidad es un muy buen libro. Y la cosa es que este fue el libro que me hizo interesar por muchas, pero muchas cosas de la medicina. De hecho, fue gracias a este libro que me empecé a interesar por el cuerpo, proteínas, vitaminas, medicamentos, enfermedades, porque, bueno, me dio la iniciativa de empezar a investigar sobre los temas de medicina. Creo que si no hubiera llegado a tener este libro, yo no habría investigado ni visto jamás nunca nada de medicina. El hombre y la química. Sí, este fue uno de los primeros libros de química que tuve. Es bastante viejo también.
y me lo dieron. No diría que este libro es la gran cosa tampoco, pero es un buen libro. De hecho, tiene una tabla periódica bastante desactualizada. Llega hasta el elemento 103. A partir de ahí ya no hay elementos. No como las tablas periódicas, como la que tenemos acá atrás, que llega al elemento 118. Sí, este libro fue uno de los primeros de química que empecé a leer. Fue bastante interesante. Pero tampoco venía una excelencia de química. Hay libros bastante más especializados en los que ya puedes leer un montón de métodos, geometría, entre otras muchas cosas. Que, bueno, tampoco es que sea un mal libro. El libro que más uso por excelencia, Física General. Este libro, de hecho, si ven esto de aquí, está en la portada del canal. Y también aquí adentro, a ver, está en una de las últimas páginas. Aquí está uno de los primeros logos que tuvo el canal, la fisión nuclear. Este libro me sacó de bastantes problemas porque tiene una buena cantidad de información. El libro es viejo y de hecho lo tengo que tratar con bastante cuidado porque el libro se está haciendo pedazos. Este sí tiene una interesante historia por detrás. De hecho, este libro técnicamente pudo nunca haber estado aquí. Nunca lo hubiera tenido. De hecho, también me sirvió para hacer trampa. Porque resulta que un libro de ahorita tenía exactamente los problemas de aquí. Y como aquí vienen las soluciones, yo me quedé. Vamos a escribir las soluciones. Sí, también he hecho trampa. O sea, lo podía solucionar. Sí, claro que las podía solucionar. Pero yo me quedaba. Esto me va a ahorrar trabajo. No hagan trampa. Bueno, eso depende de ustedes. La historia por la cual este libro está aquí es interesante. Este libro es... me lo regalaron. Pero técnicamente me lo regalaron porque esa persona estaba obligada a regalarme una cosa. Ya saben de qué hablo, cuando hacen esos intercambios de cosas en las escuelas. En ese momento también parecía un aficionado a las matemáticas y a la física, solo que no era tan bueno como ahora. Y la verdad yo no esperaba que me dieran esto, yo esperaba algo como que me dieran, no sé qué pensaba en ese momento. Yo dije, ah, me van a regalar algo bonito. Y cuando vi el libro me quedé, ah, ok, esto, vaya. Así me quedé. Pero ahora veo que fue lo mejor que me pudieron dar. Este libro es excelente. Ah, este libro. Un diccionario visual del universo. No es la gran cosa. Es un libro con muchas ilustraciones, con explicaciones simples de bastantes cosas. Guías del firmamento. Y fue el que empezó mi obsesión con los agujeros negros, con la astrofísica, con las ciencias. Este fue mi primer contacto con la ciencia. De hecho, este libro no debería tenerlo, solo se me olvidó devolverlo. Este fue el libro que me introdujo a todo eso, junto con otro que yo no tengo. Y la primera cosa, que fue la que me introdujo directamente a las ciencias, a querer investigar, saber más, fueron los agujeros negros. Fue el primer tema que me interesó, de verdad, el primero que me quedé. Esto es muy interesante. Y fue por lo que empezó todo. Empecé con agujeros negros, matemáticas, y así avanzando y avanzando, hasta ahora que ya sé números hipercomplejos, un poco de física cuántica, biología, medicina,
entre bastantes muchos otros temas. Así que este fue el catalizador. Tengo algunos otros libritos aquí, pero son libros que realmente me gusten, son libros que más bien tuve por obligación. Los libros que están acá son dos libros, uno de cálculo integral y otro de cálculo diferencial. Tienen buen contenido, yo diría que en algunas partes mal redactado y con unas cuantas fuentes malas y también con escritos extraños, como uno en el que se habla de que un problema matemático es un reto social y otras cosas así. Yo me quedé, creí que esto era un libro de matemática. Esas páginas en las que aparecen esas cosas son un poco extrañas, pero por lo menos no dañan el contenido en matemáticas. Pero podría estar hecho de mucha mejor forma. Pero en sí, no tienen nada interesante de historia por detrás de esos libros. Aparte de que puedo repasarlos de vez en cuando para evitar olvidar algo y reforzar los temas. Eso es lo importante de guardar libros como estos, que tienen información útil que te puede servir de vez en cuando. O casi siempre, como sería en mi caso del libro de física general. No puedo estar memorizando todas las fórmulas, algunas las llego a olvidar. Y ese libro me ayuda bastante a ver muchas cosas, como elasticidad, choque elástico, entre otras cosas.